Así que muchas gracias por concederme a mí el privilegio de verlos. Voy a leer un credo o una confesión que creo que es bien conocida para todos. Pero antes oremos una vez más para que encomendemos este tiempo al Señor. Padre, gracias porque nos concedes la oportunidad en este día de celebrar este que ha sido tu santo y glorioso día, el día en que celebramos tu resurrección, el día en el que venimos como hermanos a reunirnos para conocerte, para aprender de ti. Te rogamos, Santo Espíritu, que estés con nosotros, que dispongas nuestra mente, nuestros corazones, para que no solo memoricemos, sino que atesoremos en nuestro corazón, pero para que también tú apliques tu palabra a nuestras vidas y nos permitas vivir de acuerdo a ella. Permítenos que aunque este tiempo de escuela es un tiempo de estudio de tu palabra, pero que pueda también ser un estudio devocional, no solo un estudio académico, y que nos concedas ser humildes, Señor, siempre, que nos concedas siempre reconocer que no sabemos nada y que te necesitamos cada día para cada cosa, Señor, y que no hemos llegado al fin. Así que permite que no nos envanezcamos por el conocimiento, sino que cada día reconozcamos más nuestra necesidad de ir a las Escrituras con la ayuda, la iluminación y la guía de tu Santo Espíritu, porque en nuestras fuerzas somos absolutamente incapaces. Ayúdanos en este tiempo y guíanos, te lo rogamos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, voy a leer algo para ustedes que creo que es conocido para todos. Creo que alguna vez, y estoy casi seguro que hemos recitado esto todos a una sola voz. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, católica, es decir, universal, ¿verdad? Para distinguirla de la iglesia local y además como en una especie de oposición a las iglesias herejes de aquel tiempo. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable o vida eterna. Amén. Conocido por todos, ¿verdad? Muy bien, este credo ha sido amplia e históricamente usado no solo por la Iglesia Católico Romana, posteriormente también se aprobó por las iglesias de la Reforma, llegando a ser una confesión fundamental de la fe cristiana. Al parecer, originalmente este credo se formuló en contraposición a las ideas marcionistas. Recuerden que Marción fue un hereje de mediados del siglo II aproximadamente, que enseñaba una forma de cristianismo dualista, como gnosticismo. Y bueno, no voy a estar centrado en eso, solamente como un dato de dónde surgió la necesidad de establecer esta confesión o este credo, que era básicamente para guardar a la iglesia de esos errores marcionistas. La iglesia entonces usa esta confesión de fe en Jesucristo, quién fue Él y lo que Dios hizo por nosotros y por nuestra salvación a través de Cristo. Sin embargo, hay una parte de este credo que parece que fue añadida posteriormente, que parece que no estuvo en las primeras versiones del credo y que es donde quiero centrarme hoy y la pregunta que quiero que nos hagamos, y es, ¿realmente Cristo descendió a los infiernos?
¿Enseña realmente la Biblia tal doctrina? Pues bien, para responder esta pregunta, pues debemos ir a la fuente de la verdad, ¿cierto? Es decir, las Sagradas Escrituras. Pero primero hagamos un recorrido histórico breve, muy breve, para ver la historicidad de esta frase. Les decía que el origen es oscuro, es casi imposible de rastrear con plena certeza dónde nace esta frase o en qué momento se incluye. Al contrario de credos como el niceno o el de Calcedonia, este credo llamado el credo de los apóstoles no se registra como escrito o aprobado por ningún concilio eclesiástico en una fecha determinada. Lo que se sabe de él indica más bien que ha sido un desarrollo progresivo que toma lugar entre el 200 después de Cristo y el 750 aproximadamente. No estamos hablando de fechas exactas porque es imposible decirlo con plena certeza. Ahora bien, en ninguna de las versiones tempranas del credo, es decir, por ese alrededor del 200 después de Cristo, y las versiones más tempranas que fueron usadas en Roma, en el resto de Italia, en África, se encuentra dicha frase de que Cristo descendió a los infiernos. Fue hasta el año 390 después de Cristo. Anoten las fechas porque ahorita vamos a hacer exámenes de... No. Fue hasta el año 390 aproximadamente que aparece esta frase en una de las versiones de un señor llamado Rufino. Este señor Rufino fue un escritor cristiano antiguo y aparece en la versión de Aquilea. Él era de Aquilea y no en la versión de Roma. Ambas versiones datan del mismo año. Luego de esto, no se volvió a hallar esta frase incluida en ninguno de los credos, sino hasta el año 650. Es decir, incluso en Hipona, donde el obispo era San Agustín o Agustín de Hipona, en este credo no aparece tampoco incluida esta palabra o esta frase de descendió a los infiernos. Solo viene a aparecer en el 650, es decir, casi 210 años más o menos después de que aparece por primera vez. Sin embargo, para Rufino incluso no estaba, según escritos de él, no estaba en su mente ni siquiera el hecho de pensar que tal frase significara que Cristo había descendido literalmente o verdaderamente a los infiernos. Más parece ser que su intención con esta frase era decir que Cristo descendió a la tumba. Parece ser que esa era lo que él tenía en mente con esta frase. Ahora bien, el problema surge precisamente con la ubicación de la frase en el credo, porque la ubicación de la frase está posterior a muerto y sepultado, ¿cierto? Entonces, aunque históricamente se ha tratado de explicar esta frase de una manera que no contradiga las escrituras, algunos sí le han dado un sentido literal a la frase. Y de hecho vemos pinturas de Cristo en el infierno, dándole la mano a Adán y a Eva, por ejemplo. Vemos pintura de Cristo en el infierno como en un estado de exaltación, de glorificación. Y bueno, por ejemplo, es particular que cuando la iglesia de la reformada aprueba este credo, Calvino, respecto a esta frase, dice: Cristo descendió al infierno se refiere al hecho de que no solo murió de una muerte corporal, sino que era oportuno para él que al mismo tiempo pasara por la severidad de la venganza de Dios para aplacar su ira y satisfacer su justo juicio. Es decir, para él la interpretación de esta frase era otra. El catecismo de Heidelberg, en la pregunta 44, dice que es un catecismo reformado.
Dice, ¿por qué se agrega descendió a los infiernos? Y la respuesta es, para que en mis grandes tentaciones pueda estar seguro de que Cristo, mi Señor, mediante el terror, dolor y angustia inexpresable que sufrió en su alma en la cruz, y antes me ha redimido de la angustia y tormento del infierno. Y eso, si bien es cierto que Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz, ¿cierto? Esta explicación no encaja mucho con la frase en el credo de los apóstoles, porque la palabra descendió difícilmente nos da a entender esta idea, ¿cierto? Y de nuevo, la colocación de la frase después de fue crucificado, muerto y sepultado, pareciera que tuviera otra intención. El Catecismo Ampliado de Westminster en la pregunta 50 dice, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en su enterramiento y continuó en el estado de la muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día, lo que ha sido expresado de otra manera mediante las palabras descendió a los infiernos. Y aunque también es cierto que Cristo permaneció en estado de muerte hasta el tercer día, ¿verdad? Una vez más vemos que esta explicación es como un poco extraña, ¿no? Respecto a la frase, poco persuasiva. Porque según esta interpretación, la frase entonces diría que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y él descendió para estar muerto. Entonces, pareciera no tener mucho sentido. Así que esta explicación no nos da una respuesta convincente, es más bien como tratando de extraer un sentido teológicamente aceptable de tal frase. Ahora bien, nuestro propósito no es encontrar la respuesta a nuestra pregunta inicial en los anaqueles de la historia, más bien que sea la Biblia misma la que nos responda si Cristo realmente descendió a los infiernos. Se ha hecho uso de varios versículos en las Escrituras para respaldar la doctrina de que Cristo descendió a los infiernos. Sin embargo, pues no tenemos el tiempo para revisarlos todos. Vamos a revisar algunos que creo que son como los más persuasivos que se han usado para fundamentar esta doctrina. Vamos por favor a Hechos, capítulo 2, versículo 27. Hechos, capítulo 2, versículo 27. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí me están siguiendo. ¿Estoy siendo claro? Perfecto. Hechos, capítulo 2, versículo 27. Dice, vamos a estar revisando mucho la Biblia, entonces para que podamos, el tiempo nos pueda alcanzar, vamos a tratar de ser Biblias como del oeste, la Biblia más rápida del oeste. Dice versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí tenemos un fragmento del discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Él está citando el Salmo 16:10 y aquí la palabra griega Hades es el término para el hebreo Seol. Muy bien. Algunas versiones atinadamente han traducido aquí la palabra Hades como sepulcro, pues en el contexto del discurso del apóstol Pedro, el énfasis está en el hecho de que el cuerpo de Cristo no se quedó en la tumba, en contraste con el de David, que sí permaneció en ella y su cuerpo experimentó corrupción. Por corrupción, es decir, el deterioro que el cuerpo sufre normalmente cuando es enterrado, cuando está en un estado inerte. Así que la afirmación del apóstol Pedro aquí apunta más bien a la evidencia de que la tumba de David estaba en Jerusalén. En cambio, la tumba de Cristo estaba vacía porque Dios lo había resucitado de entre los muertos. Este texto y su contexto, en su sentido natural, lo que pretende enseñarnos es la resurrección de Cristo y no su descenso al infierno. Por lo tanto, podríamos decir que no es un apoyo convincente a tal doctrina. Leamos, como para que pueda certificar la escritura lo que estoy diciendo, a partir del versículo, ahí mismo capítulo 2, a partir del versículo
29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿habló de qué? Amén. De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios, ¿qué? Resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, porque David, que no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Podemos ver que el contexto nos quiere hablar de la resurrección de Cristo, no de un descenso a los infiernos, y que está haciendo énfasis en el hecho de que el cuerpo de David permanece en la tumba, vio corrupción, el de Cristo no. Así que este texto no pareciera ser una evidencia contundente de tal doctrina. Otro versículo que se ha usado es Efesios capítulo 4, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 9. Leo para ustedes. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunas versiones han traducido este versículo 9 de una manera similar, diciendo que ahora bien, la palabra ascendió implica que también descendió al más bajo nivel, hasta la tierra misma. Es como lo han traducido algunas versiones. Así que aquí el apóstol Pablo nos está hablando tanto del estado de humillación de Cristo, que enfatiza y magnifica con la expresión las partes más bajas de la tierra, es decir, su descenso al pesebre en Belén, su descenso a la muerte de cruz, su descenso al sepulcro, y lo contrasta con el estado de exaltación, que es la resurrección y la ascensión a los cielos, que es lo que vemos en el versículo 10, donde dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. Pero para que toda duda sea dispersada, el mismo Pablo va a comentar estas palabras de Efesios capítulo 4 en Filipenses capítulo 2. Vamos allá rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Podríamos decir que estos versículos que vamos a leer es un comentario del mismo apóstol Pablo, es decir, la Biblia interpretándose a sí misma. Ahora en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos al versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Humillación, exaltación. Pero no vemos por ningún lado una evidencia de que Pablo esté afirmando que Cristo descendió a los infiernos. Hay otros versículos que son un poco más difíciles, pero que quiera el Señor hoy podamos entenderlos. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3,
versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La frase fue y predicó a los espíritus encarcelados ha sido interpretada por algunos como el acto de Cristo descendiendo a los infiernos y predicando el evangelio a estos espíritus encarcelados, bien para ofrecerles una segunda oportunidad o bien para proclamar su triunfo sobre ellos y así sellar su condena eterna. Muy bien. Ambas interpretaciones tienen serias dificultades. En primer lugar, nos veríamos obligados a reconocer una doctrina de segunda oportunidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué han aprendido? Que definitivamente no, ¿verdad? Muy bien. Claro, esta segunda oportunidad estaría limitada, según el propio contexto, solamente a los que en los días de Noé desobedecieron, ¿cierto? Porque es lo que nos está diciendo aquí el versículo, el contexto. Y eso nos obligaría a hacernos la pregunta, ¿por qué a los que desobedecieron en los días de Noé y no a otros? ¿Cierto? Lo mismo sería válido preguntarnos respecto a la segunda interpretación acerca de que él proclamó su triunfo sobre ellos. ¿Por qué proclamó su triunfo sobre los que desobedecieron en los días de Noé y no sobre otros? ¿Cierto? O sea, ¿por qué restringirlo solamente a ese grupo de personas? Ahora, el hecho que se asume mayoritariamente respecto a ese estado de exaltación es que Cristo fue exaltado por el Padre después o a partir de la resurrección, no antes. Así que el pensar que Cristo fue en un estado de exaltación a los infiernos tampoco sería muy coherente con lo que las escrituras enseñan acerca de la exaltación de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decirle el apóstol Pedro a su audiencia original? Bueno, lo importante aquí para poder entender este versículo o estos versículos sería considerar el contexto inmediato de la carta, es decir, la audiencia original, en qué condiciones estaba, en qué circunstancias vivían cuando el apóstol Pedro les escribió. Y podemos ver, de acuerdo al contexto de la misma carta, que estaban en un estado o vivían en condiciones de persecución. La iglesia en ese momento estaba sufriendo una persecución terrible a manos de Nerón. Leamos, por favor, ahí mismo versículos, vamos a leer desde el versículo 13, por favor. Versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Y ahí entramos al versículo 18, que fue el que ya leímos. Los cristianos estaban siendo perseguidos y padeciendo a causa de su testimonio de Cristo. De manera que el propósito del apóstol Pedro era animar a su audiencia original, no confundirlos, no llevarlos a esas especulaciones oscuras, no. Para ellos el mensaje del apóstol Pedro fue completamente claro. Ellos debían poner su mirada en Cristo, que según vemos en el versículo 18, es el ejemplo supremo del que sufre a causa del bien y la justicia. Noten que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si bien dice ahí mismo en el versículo 18, ese sufrimiento puede terminar en la muerte, sin embargo, ese no es el final, pues lo que dice es que Dios levantó a Cristo de la muerte y lo glorificó a su diestra, ¿verdad? Luego hace referencia a Noé, y este punto es importante, porque Noé vivió por años advirtiendo sobre el juicio del Señor a los de su tiempo. ¿Y qué recibió de parte de los que lo escuchaban? Exactamente, se burlaban de él, lo despreciaban. No obstante, Dios le salva a él, es decir, a Noé y a su familia del diluvio. Finalmente, el apóstol Pedro les recuerda que fueron pocas personas, es decir, ¿cuántas? 8 que fueron salvadas por agua. El mensaje entonces para esta audiencia original era, miren, no se entristezcan, no estén tristes por ser un pequeño remanente perseguido por un mundo hostil, no se preocupen, no se angustien por ser esa manada pequeña que están siendo terriblemente perseguidos por la verdad del Evangelio. A pesar de que la interpretación de estos versículos ha sido tan variada y tan profundamente diferentes, a la luz de este contexto que estamos analizando y estudiando, que nos lo muestra el mismo apóstol Pedro, y el contexto general de las Escrituras, la interpretación que menos dificultades ha presentado fue una que propuso Agustín de Hipona. Él decía, el pasaje no se refiere a algo que Cristo hizo entre su muerte y resurrección, sino a lo que él hizo en la esfera espiritual de la existencia o por medio del Espíritu en los días de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el arca, Cristo en espíritu estaba predicando por medio de Noé a los incrédulos hostiles que lo rodeaban. Por supuesto, hermanos, esta predicación tuvo lugar mientras estos hombres incrédulos aún estaban vivos sobre la tierra y que ahora son prisioneros del infierno y llamados por el apóstol espíritus encarcelados. Esa ha sido la interpretación más comúnmente aprobada por los estudiosos. De manera que la clave aquí interpretativa para entender estos versículos que son aparentemente oscuros se puede encontrar en el paralelismo entre las circunstancias de Noé y las de la audiencia original de Pedro. Nuevamente podemos ver que entonces que este texto tampoco es un apoyo convincente del descenso de Cristo a los infiernos. Sin embargo, hay un versículo más. Ahí mismo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si decimos que este versículo enseña que Cristo fue al infierno y predicó a los muertos, estaríamos entonces frente al único pasaje de todas las sagradas escrituras que nos enseña la doctrina de la segunda oportunidad de salvación posterior a la muerte. Hermano, ¿qué es lo que usted cree respecto a eso? Amén. Tal afirmación sería contradictoria con el resto de pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Lucas capítulo, no vamos allá, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, que es la historia del rico y Lázaro.
el apóstol Pedro estaría contradiciendo las palabras de Cristo. Imposible, ¿verdad? O, por ejemplo, versículos como Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se los leo, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora bien, el versículo tampoco afirma de manera explícita que fue Cristo quien predicó a personas muertas. Eso no está de manera explícita en el versículo. Sería mejor, a la luz del contexto más amplio y claro de la Biblia, porque acuérdense que una de nuestras reglas hermenéuticas o de interpretación es que lo claro ilumine lo oscuro, ¿verdad? No partir del oscuro para tratar de interpretar lo claro. A la luz de esa verdad, el evangelio entonces podríamos decir que fue predicado a personas vivas en la tierra y que ahora están muertas. Respecto a este versículo, un comentarista dice, Pedro tenía en mente a creyentes que habían oído y aceptado el evangelio de Cristo mientras estuvieron vivos, pero que ya habían muerto para el tiempo en el que Pedro escribió esta carta. Si volvemos a la consideración del contexto original, que ya lo analizamos previamente, un contexto de persecución, estas palabras serían entonces un gran consuelo para estos hermanos que habían probablemente muerto siendo martirizados a causa de la fe. Porque noten cuando dice, juzgados en carne, ¿según quién? Los hombres, pero salvos de condenación eterna por haber creído el evangelio que se les había predicado cuando estaban vivos. Es decir, para que vivan en espíritu según Dios. ¿Verdad? Así que ellos, la audiencia del apóstol Pedro, no debía albergar ninguna duda en su corazón. El evangelio, para lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro, es, mire, el evangelio no ha fracasado. Ustedes están viviendo un tiempo terrible, la persecución era horrenda, las circunstancias parecen ser adversas, sus hermanos fueron martirizados según los hombres, y sin embargo han alcanzado la plenitud de gozo viviendo ahora en el reino espiritual de Dios. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a su audiencia. En este punto entonces, y después de revisar estos pasajes que han sido los más comúnmente usados para defender la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos, podríamos afirmar entonces, de acuerdo a la evidencia bíblica, que tal doctrina no es ni explícita, ni es clara, o podríamos ir un paso más allá y decir, esta doctrina no se enseña en las Escrituras. ¿Lo vimos en las Escrituras en estos pasajes? No, no hay un versículo explícito que lo enseñe. Así que podríamos decir que no se enseña en la Biblia tal doctrina. Ahora bien, entonces la pregunta sería, ¿qué pasó durante las horas en las que nuestro Señor estuvo muerto? Pues que la Biblia misma nos responda. Vamos por favor a Lucas capítulo 23, versículo 43. Cristo mismo nos lo respondió. Lucas capítulo 23, versículo 43, dice, hablando con el ladrón en la cruz, dice entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ¿cuándo? Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que cuando Cristo murió, su cuerpo realmente se mantuvo sepultado. Su cuerpo realmente estuvo en la tumba, mas su alma o su espíritu fue inmediatamente a la presencia del Padre en el cielo, no al purgatorio, no a los infiernos,
sino que fue directamente a la presencia del Padre. Ahora bien, cielo y paraíso son palabras que indican el mismo lugar. ¿Dónde podemos ver eso? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2. Vamos 2 y 4, 2 al 4, perdón. Vamos allá, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Corintios 2, segunda carta, capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? ¿Al tercer cielo? Al paraíso. Ahora el apóstol Pablo está usando la palabra paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que en el versículo 2 usa la palabra cielo, en el versículo 4 usa la palabra paraíso. Es decir, podríamos decir paraíso y cielo son lo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, hoy estarás conmigo en el cielo. Apocalipsis también transmite esa misma idea de que paraíso es otra palabra para señalar al cielo. Luego de que Cristo le da estas palabras al ladrón en la cruz, dice la escritura que él clama a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante 3 horas aproximadamente él había llevado la pena de nuestros pecados sobre sí en este tormento horrendo, cruento de la cruz, ¿verdad? Había experimentado la ira divina en nuestro lugar, la ira que nosotros debíamos sufrir, él la experimenta en la cruz y ahora voluntariamente él entrega su vida. Hay alguien que lo dijo de una manera muy bella. Dice que las palabras de Cristo son su saludo de entrada al cielo. Precioso. Este grito entonces nos sugiere la esperanza de Jesús. Su esperanza era que su alma sería recibida en el cielo por Dios el Padre. Fue así como Cristo entonces, que nos dice la escritura, el primogénito de entre los muertos, quien resucitó para nunca más morir, en su muerte experimentó, y atención con esto, lo mismo que los creyentes experimentan al morir. Es decir, su cuerpo permanece en el sepulcro, pero su alma o espíritu al expirar va al cielo, es decir, a la presencia misma del Padre. Luego, el primer domingo de resurrección, su espíritu
dudas para que las respondamos. Padre, gracias por esta preciosa verdad, por esta preciosa enseñanza acerca de qué ocurrió, dónde estuviste durante esos días, que tu cuerpo permaneció en el sepulcro, mas tu alma estuvo en la presencia de Dios en esa preciosa visión de ti. Gracias porque nos das consuelo y reposo a nuestras almas y nos permites mirar hacia adelante, mirando la muerte no como el fin, sino como ese glorioso momento en que los creyentes podremos verte cara a cara. Ayuda, Señor, a los que aún no han venido a ti en arrepentimiento y fe. Tráelos, Señor, para que esa sea también su esperanza. Porque ellos, Padre Santo, si mueren o si tú vienes por segunda vez, si no han entregado sus vidas a ti, van a sufrir el tormento eterno del infierno. Nuestros amigos, permítenos, Señor, compartir esta alegría con ellos. Permítenos compartir con ellos esta esperanza, este gozo y este privilegio. Y a nosotros, ayúdanos a meditar, a interiorizar, a atesorar en estas preciosas verdades para que nuestra alma se reafirme en ti, para que confirmen nuestros corazones en ti, Señor, y guardemos esa preciosa esperanza de que llegará el día en el que estaremos contigo y te veremos, que es nuestro mayor anhelo y deseo. Te lo rogamos en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si quedaron algunas preguntas o muy claro. Sí, hermano. Amén, gloria al Señor. Gloria al Altísimo, gloria al Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Mi hermano. ¿Cómo se debe de la resurrección de Lázaro o la resurrección de Jesús? Pero ¿cómo debe verse en qué sentido? La resurrección de Jesús es el primogénito, el primero natural, pero el de ella resucitó a Lázaro y buscando su cuerpo. Lázaro, la niña. Lo que pasa es que Lázaro resucita, pero iba a volver a morir. Cristo resucitó para nunca más morir. Y Lázaro resucita con un cuerpo que iba a estar sujeto al pecado, a la enfermedad y posteriormente a la muerte. Cristo va a resucitar en un cuerpo en un estado glorificado, es decir, resurrección nos está hablando de una novedad de vida en el caso de Cristo. Cristo resucitaría con una nueva vida, es decir, en un estado de gloria, mientras que Lázaro no resucitó de esa manera. Esa sería como la diferencia entre ambas resurrecciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermano.
con santidad, que jamás va a estar en coherencia con Dios. Si uno analiza, es imposible decir al trabajador al infierno donde está el pecado, porque los que están en el infierno solo tienen que no van a estar de ese tipo de que la trabajador estando allá conviviendo con el pecado, viviendo el pecado en presencia del pecado. Precisamente porque lo terrible del infierno, lo terrible del estado del infierno, es precisamente la ausencia de Dios. Eso es lo más terrible del castigo eterno, que ya no vamos a tener la oportunidad de absolutamente nada. Es decir, ya las oportunidades que había se acabaron, el chance terminó. Entonces, precisamente lo terrible de la condenación para los que estén en el infierno va a ser la ausencia de Cristo, precisamente, su ausencia de misericordia. Porque aún hoy en día los no creyentes experimentan misericordia de Dios. Ustedes han hablado, me imagino, han estudiado ya el tema de la gracia común. El sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, sigue habiendo tiempo de cosecha, de siembra. Eso es gracia. Y aún los malos disfrutan de esa gracia común hasta el día de hoy. En el infierno ya no habrá más chance, no se podrá decir hoy. Ya la presencia de Cristo, de Dios, para ellos es cero. Ese es el tormento. Sí, hermano. ¿Por qué se descarta una segunda oportunidad? Y nosotros vivimos con la esperanza de que Él es otra vez. Lo que pasa es que cuando Él regrese por segunda vez, ya será para juzgar a vivos y a muertos de acuerdo a lo que hicieron estando en la carne o estando en el cuerpo. Entonces ya sería el momento para decir, muy bien, esto es lo que dicen los archivos, los expedientes respecto a lo que usted hizo mientras estuvo en vida. Ya cuando yo vengo por segunda vez, ya no vengo como aquel Jesús montado en el pollino. Ya viene como Jesús en el caballo blanco, como juez. Exacto. Entonces, por eso en ese momento no hay segunda oportunidad. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted en vida? Vengo a juzgarlo de acuerdo a eso. Ese es el sentido de la parusía o segunda venida de Cristo. ¿Algún? En realidad aquí el no creyente, en realidad, eso es bueno, en realidad aquí el no creyente tiene más de una segunda oportunidad. Todos los días, el apóstol Pablo dice en Romanos que la creación le da un testimonio que no es completamente suficiente para la salvación, pero que sí le habla de que hay un Dios y que sin embargo el incrédulo se niega y lo anula voluntariamente. Y cuando nosotros le hemos predicado el evangelio a los familiares, a la persona que va en el bus, etcétera, etcétera, ¿cuánto? Sin embargo, estas personas se siguen resistiendo. No. Y ahí ya podemos hablar de que lo habrán predicado quién sabe cuántas veces. Entonces, en realidad, el Señor al no creyente le da muchísimo más de 2 oportunidades. ¿Cierto? Solo que el no creyente voluntariamente en su pecado resiste creer y abrazar y arrepentirse y abrazar a Cristo. Así que esa anotación es muy prudente, muy conveniente. Sí. Por acá, hermano Julián, nos preguntaron desde los que están conectados, entonces, como en resumen, ¿qué podemos decir para que esa frase de que descendió a los infiernos no es verdadera ante alguien que pregunte? O sea, como no tener que darle una clase, sino algo en resumen. Nos lo pregunta alguien que tiene constante conversación con no creyentes y debaten en ciertos sentidos. Entonces sería bueno, la manera más lacónica o más sucinta de responder esta pregunta o más breve sería decir simplemente las escrituras
no lo enseñan. Ahora bien, cuando tal vez, no sé si esté expuesto a una situación de debate con alguien que le diga, pero mire lo que dice el apóstol Pedro, la respuesta más simple, la respuesta más sencilla sería decirle a esa persona, esos versículos no lo enseñan de una manera clara y explícita. Y para llegar a esa conclusión, a partir de esos versículos, habría que forzar el sentido del texto. Pero hay todavía una respuesta mucho más clara, mucho más contundente y mucho más certera. Y es, Cristo le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta más contundente. Esa es la respuesta más concreta. Ahí no hay margen de duda, ni margen de discusión, ni de error, nada. Ahí queda resuelta la discusión. Y de una manera completamente clara. La escritura lo dice claramente. Ahí no hay ambigüedad, ahí no hay oscuridad, ahí no hay duda. Contundente, la escritura. Hoy ya se acabó la discusión. Esa sería la respuesta. Bueno, ¿algo más? Sí, hermano. Bueno, eso es tema para otra clase, ¿ah? Mis amados, muchas gracias, muchas gracias. El Señor les bendiga. Tomemos un descansito en 10 minuticos. Apenas volvamos a